Pues ahí está el regreso a clases presenciales para algunos hoy, otros niños, otros jóvenes ya habían vuelto a las aulas desde tiempo atrás, pero la realidad cuando comparamos lo que se ha hecho en México con lo que se hizo y se ha hecho en otras naciones es que en nuestro país el rezago educativo es muy profundo porque México fue de las naciones que más tiempo tuvo sus escuelas cerradas. México fue de los primeros países en cerrar las clases presenciales, los planteles educativos y de los últimos en volver a las escuelas. Sergio Sarmiento, Sergio, ¿cómo estás? Siempre es un gusto estar aquí, Manuel. Gracias, al contrario, muy buenas noches. Juan Pablo Leo. Manuel, Sergio, Jorge. Buenas Juan Pablo, noches. Jorge Fernández Menéndez, Jorge. Juan Pablo, un placer, como muy siempre, buenas estar con noches. ustedes. Pues el rezago educativo, Sergio, quizá no alcanzamos aún a dimensionarlo, la deserción escolar, el trabajo infantil y todo lo que hay, digamos, en la periferia, entre los planes de estudio, los cambios en la Secretaría de Educación Pública, ¿cómo nos agarra el inicio del ciclo escolar? Bueno, por lo pronto con entusiasmo estábamos aquí riéndonos un poquito de este niño que salía en tu reportaje poquito antes de que entráramos, que dice, sí, es que me gusta ir a la escuela porque me gustaba ser inteligente. ¿Sabes qué pasa? Que sí es muy importante. En el aislamiento no aprendes o aprendes muy poco. Las escuelas son realmente importantes porque sí tienes al maestro, pero tienes a tus compañeritos, tienes las discusiones, ves qué está haciendo el compañero y te aplicas más o en fin, esta convivencia que se había perdido me parece que quizás sea la pérdida más importante que tuvimos a lo largo de estos últimos 2 años. Qué bueno que estén regresando a clases presenciales absolutamente todos, pero sí tengo la impresión que estos 2 años que se perdieron nunca se van a recuperar. Nunca se va. La socialización más allá del todo lo académico, claro, y la escolarización. Lo dijo muy bien el niño, ¿no? Sí, es que me gustaba ser inteligente. Es que es increíble, ¿no? Increíble cuando lo vemos a la distancia. Yo creo que esto es una tragedia, hay que decirlo claramente, me parece una tragedia. Son 2 años sin clases, prácticamente para la gran mayoría de todos los niveles, desde la universidad hasta la preprimaria. Y son 2 años sin clases con un rezago terrible porque muchos de estos chavos, sobre todo, no tenían ni recursos tecnológicos para poder tomar clases en línea. Entonces, la pérdida ha sido terrible. La cantidad de alumnos, alumnas que han desertado de la escuela en primaria, sobre todo en educación media, es altísimo en porcentaje. No se aprovecharon tampoco estos 2 años que se podrían haber aprovechado para mejorar la infraestructura. Hay escuelas que no regresaron el día de hoy por la situación en que estaban las escuelas, muy deterioradas. Y a eso le sumamos un plan de estudios piloto que se anunció en días pasados, que a mí me parece sencillamente catastrófico, que desde el momento que dice el plan en su exposición de motivos que no está para acercar, al contrario, que no quiere acercar la educación al mercado de trabajo y que no quiere relacionar a los alumnos para que se adapten a la sociedad, me parece que estás en una situación catastrófica. Dice que no hay que poner al niño en el centro de la educación, que lo que hay que poner es el entorno político de la comunidad. Los valores. Sí. Cuando justamente son los niños, los estudiantes los que tendrían que estar en el foco y no los sindicatos y la política y la ideología en el terreno educativo. ¿Cómo lo ves? Sí, absolutamente ideológico y ya no podemos hacer nada por estos 2 años perdidos, pero sí queda demostrado que la incapacidad también es criminal, que la incapacidad también es corrupción y en el primer momento de la pandemia, aun cuando teníamos mucho desconocimiento, se sabía que los niños no eran una de los sectores vulnerables al tema del contagio, mucho menos de los fallecimientos. Por eso los países europeos, por eso países como Estados Unidos impusieron reglas sanitarias muy claras desde el principio y recomendaban salones abiertos, clases divididas con alumnos de 15, 20 personas, diferentes horarios en la tarde y en la noche también, pero nunca cerraron por completo las escuelas y eso es parte de la importancia que los países del primer mundo le dan a la educación, entendiendo que lo que dice la ciencia es importante en cuanto al tipo de vulnerabilidad que no tienen y no tenían los niños en aquel entonces al tema del COVID-19 y por otra parte lo que implican estas generaciones para el desarrollo de los países y que es tiempo que muchas veces, como decía Sergio también, es tiempo que no se va a poder recuperar y ese tiempo irrecuperable
aprendizaje es criminal para un país en el sentido de que el desarrollo en esos años depende mucho de ese tipo de generaciones. Entonces, más allá de que no podamos hacer nada por esos años, sí las causas y las consecuencias las veremos más adelante y entenderemos cuáles fueron en realidad y dónde están las fallas a partir de la pausa en la educación de estos niños y quiénes fueron los responsables de haber tomado estas decisiones que perdieron el tiempo y perdieron también estas capacidades para... Y el desprecio a la ciencia, ¿no? Y al conocimiento. ¿Cuántas veces, cuántas noches no lo platicamos aquí? Increíble cómo la OMS, UNESCO, UNICEF decían es que las escuelas no son foco de cerrar las escuelas. No hay que cerrarlas, o si las vamos a cerrar, tiene que ser lo último en cerrar y tendrían que ser lo primero en abrir. Y aquí la vida económica, cultural, social estaba toda abierta y qué bueno, pero la educativa fue la última que reabrió. Eso ya lo perdimos, o sea, realmente no lo vamos a recuperar. Lo que tenemos que pensar ahora es qué queremos enseñarles a los pequeños. Y eso es donde me preocupa este modelo educativo que está siendo impulsado desde la Secretaría de Educación Pública, ni siquiera por las secretarias de Educación que hemos tenido en estos últimos años. De hecho, todavía hoy en la mañana había 2 secretarias de Educación en la conferencia de prensa del presidente, sino lo que nos estamos dando cuenta es que el verdadero arquitecto del modelo educativo es una persona, Marx Arriaga, que es director de materiales educativos, pero que es quien tiene el poder para forjar un nuevo currículum educativo, y lo que estamos viendo es para dar miedo, porque lo que nos está diciendo es que no le interesa que la educación lleve a una mejoría del nivel de vida de las personas. No quieren que la gente llegue a ser clase media, quieren que la gente viva en la pobreza, y que lo que tiene que hacer la gente es cuestionar el neoliberalismo, cuestionar el sistema, y a mí realmente eso me preocupa. Lo que hemos visto en los países exitosos del mundo es que el desarrollo económico viene acompañado por un sistema educativo bueno. No sé qué es primero, si el huevo o la gallina, pero a ver, Singapur, Corea del Sur, los países europeos, todos ellos acompañaron su desarrollo con programas educativos muy sólidos, que se miden, y los medimos, por ejemplo, a través de la prueba de PISA. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Que esos países como Hong Kong, como Singapur, como China ahora, como Dinamarca, como Finlandia, tienen sistemas educativos muy sólidos, y eso, a mi juicio, es la verdadera izquierda. Eso es lo que realmente impulsa a la gente a salir de la pobreza, a tener un buen sistema educativo. Pero parece que nuestros actuales políticos lo que quieren es sumir a la gente pobre más todavía en la pobreza. Mira, si tú dices, siguiendo la línea de argumentación de Sergio, a ver, políticamente, para las autoridades federales, el mercado no es el que mueve la economía, es la rectoría del Estado. Ellos piensan en eso. El presidente incluso habla de que se ha recuperado la rectoría del Estado en la economía. El Estado no mueve la economía. El Estado puede poner condiciones para que la economía funcione, pero lo que mueve la economía es el mercado, son las empresas, es la iniciativa privada, es la tecnología, y todo eso se tiene que basar en educación. Y si los programas educativos dicen, como dice este programa, que además no fue consultado con nadie, solamente con ellos mismos. Hoy el CENTE, el sindicato, decía que iba a comenzar a evaluar, a ver el programa, pero dice que el objetivo es tener niños y jóvenes felices y críticos. Yo no estoy en contra de que sean felices y críticos nuestros niños, ojalá sean felices y críticos, pero tienen que estar integrados al mercado. Un chavo de 15 años que termine la educación media y que no puede entrar a una escuela técnica, que a los 20 no puede hacer nada, que no puede mantener a su familia, que no puede trabajar, la felicidad le va a durar muy poco, o va a terminar integrado en un grupo criminal, o vaya a saber dónde. Si no socializa en la escuela, socializará en la calle, en algún lugar se socializa. Me parece que es una tragedia por donde lo veamos, y lo que siento que es una tragedia doble, porque no percibo que la gente, cuando uno ve las encuestas, está muy preocupada por la economía, por la seguridad, por muchas cosas,
pero la gente no está tan preocupada por la educación. Y quizás es uno de la educación y salud de las grandes carencias que hemos tenido en los últimos años. Sin duda, y que quedaron expuestas, ¿no?, precisamente durante los 2 años de pandemia. Claro, sin duda. Y esto comienza por los maestros, comienza por el magisterio en un programa y en un nuevo sistema en donde no han sido entrenados, en donde no tienen las capacidades necesarias para poner al centro lo que dice el programa que debe de poner al centro. No se puede empezar de manera inmediata un nuevo plan sin haberlos preparado previamente, y eso me parece que también cabe mucho dentro de esta crítica al nuevo sistema educativo que se está proponiendo. Más allá, ya ni siquiera nos metamos en el tema de las plazas y de la herencia de las plazas y de la nula competencia que hay también en la parte magisterial, sino de qué manera van a aplicar los maestros este nuevo sistema y este nuevo modelo educativo cuando no han tenido el tiempo, la preparación y el aprendizaje de las capacidades necesarias para poder en marcha un cambio tan drástico como también se está proponiendo. Y por la parte de los alumnos, un poco también con respecto a lo que decía Jorge, cuando tú eliminas la competencia dentro del salón de clases, cuando eliminas los grados, cuando le restas importancia a las calificaciones, no por la calificación como tal, sino por la calificación como un modelo de incentivo, exactamente, que genere competencia y que genere otro tipo de actitudes en los alumnos, sí es muy preocupante, porque estás hablando de un sistema que apela más a la mediocridad y al asistencialismo que a lo que verdaderamente implica un sistema educativo integrado a nivel internacional, cuando debería estar integrando materias como la programación, que tienen que ver con la tecnología, materias como la economía, materias como filosofía, entendiendo cómo es el nuevo sistema. Le urge una revolución al sistema educativo mexicano, pero en ninguna forma es ver hacia abajo, sino es ver hacia la integración y es ver hacia la globalización y entender que hoy, si estás bien preparado, puedes trabajar desde tu casa, desde México, para una empresa transnacional en Corea, en Europa o en cualquier otra parte. Y está muy lejos de acercarse a ese tipo de Se confunden conceptos, ¿no? No es lo mismo escolaridad que educación. No es lo mismo memorizar que aprender. No es lo mismo un 10 que generar, fomentar un pensamiento crítico, que pensar, que retarte. Y de pronto el sistema parece que no está alineando los incentivos para que las niñas, para que los niños, para que los jóvenes estén en un mercado competitivo tratando de superarse y desarrollar capacidades, creatividad, innovación, que generen prosperidad, que generen, beneficio a todo su entorno, a su comunidad, a su familia, a su entorno, a su sociedad, a la sociedad en la que pertenece. Yo me voy otra vez con este niño que vimos antes de entrar al aire, que me pareció maravilloso, pura, que le gustaba ser inteligente. Por supuesto que te gusta aprender. Cuando llegas a la escuela y empiezas a aprender y te das cuenta que ya dominas las tablas de multiplicación, que ya sabes escribir, que ya entiendes la ortografía, no se trata de memorizar, se trata de entender como tú lo dices. Pero todo eso se olvida si lo que te van a estar enseñando es a ser rencoroso con el mundo, a pensar que la prosperidad surge de irle a quitar el dinero al rico. O sea, mientras tienes todas esas enseñanzas en la escuela, me parece que le estás haciendo un flaco favor a la educación. Yo sigo convencido de que los aprendizajes fundamentales de hoy deberían ser los mismos que siempre han sido. Esto es matemáticas, redacción, comprensión de lectura, historia. Todo eso es lo que tenemos que tener. Y también tenemos que entender que un niño tiene que entender el mundo, porque ahora hay esta idea de que, si tú eres un niño en Oaxaca, pues Oaxaca es todo tu universo, y no es cierto. Este niño en Oaxaca, como lo hizo Benito Juárez, debe tener la capacidad de brillar en Oaxaca y de brillar en la República Mexicana y de brillar en el extranjero si las circunstancias así lo ameritan. Estamos viendo una enorme cantidad de mexicanos que han migrado a otros países para buscar esas inversiones privadas, esa prosperidad que surge de las inversiones privadas que aquí se les ha negado. Y bueno, y es clarísimo que tienen que llegar a un país distinto y tienen que hablar inglés y tienen que saber matemáticas, tienen que saber pensar, razonar, porque esa es la única forma de conseguir buenos trabajos en cualquier lugar del mundo, empezando por México, pero por supuesto también allá en los Estados Unidos, donde tenemos tantos millones de compatriotas que van
que prosperan, que después nos mandan remesas y que aquí aplaudimos esas remesas cuando llegan. Era un logro del gobierno, ¿no? Sí. Pero lo que está socializando es la mediocridad. Sí. Eso es lo que sucede, como decía Juan Pablo. Socializa la mediocridad. Yo no me imagino hoy, no lo me imagino hoy, pero mucho menos dentro de 5, 17, 10 años, un niño que ahora está estudiando en la primaria, que vaya a trabajar y que no sepa usar una computadora. Claro. Para el trabajo más sencillo, no estoy pensando en los científicos que están haciendo el Artemis I, ¿no? Que va a volar hoy a la Luna. No, para un trabajo sencillo. Las máquinas herramientas actualmente se manejan con computadoras, no se manejan a mano. Para un trabajo de obrero en una empresa, no, si tú no tienes una educación que esté ligada al mercado, ¿a qué va a estar? Si tú no tienes una educación que genere capacidades para trabajar, para eso, por supuesto, yo estoy 1000% de acuerdo. Hay que aprender, las ciencias básicas son esas, matemáticas, redacción, pero la tecnología ahora es una de esas actividades. Es una de esas actividades. Esencial. Si tú no tienes eso, ¿cómo lo vas a hacer? Pero tampoco estamos preparando no solamente a los niños, tampoco a los maestros. Y no evaluamos a los niños y tampoco vamos a evaluar a los maestros. Sí. Entonces... sí, es una tragedia múltiple. Es un círculo vicioso donde una mediocridad alimenta a la otra, ¿no? Sí, y cuando nos asomamos a las cifras de deserción escolar, por ejemplo, o de trabajo infantil, pues los números son de alarma. Es decir, ¿cómo vamos por esos jóvenes, por esos niños que desertaron no porque quisieran, sino porque no tenían las herramientas tecnológicas o porque sus padres no podían darles un sostén durante un momento difícil, muy complicado como el de la pandemia? ¿Cómo hacemos que salgan de ese mercado laboral al que ahora pertenecen y regresen a un salón de clases? ¿Quién está, quién en la autoridad educativa está ocupada en esa tarea que tiene que ser primordial, que los niños estén estudiando, estén en un salón de clases, aprendiendo, pensando, razonando, fomentando un pensamiento crítico, y que los adultos estén pues en lo suyo, pero por lo menos no estorbando la educación de niños? Deberíamos hacer un programa en este momento para que todos aquellos jóvenes de la educación media en particular y media superior que abandonaron las clases puedan regresar a algún tipo de instrucción sin abandonar su trabajo, porque ya no van a dejar de trabajar. Algo como educación continua o estos programas. Sin duda, eso es lo que hay que hacer. Claro. Eso es lo que hay que hacer. E infraestructura. A ver, ya quedó demostrado, buena parte de esa deserción, además de las exigencias económicas, es porque los chavos y las chavas no tenían una tableta en su casa para poder seguir clases. No se invirtió un peso. Entre todas estas información, estos datos terribles que estábamos manejando, otro dato terrible es que la SEP tuvo un subejercicio, o sea, dejó de gastar 1/3 de su presupuesto el año pasado. ¿Por qué? Con las carencias que hay, tener un peso de subejercicio en la educación pública me parece criminal. Y no lo tenemos, y no tenemos la infraestructura, no tendríamos. Tienes una de cada 5 escuelas sin agua potable. Sin agua, a ver, ¿cómo? ¿No? Sin baños, sin nada, con aulas que se caen. Habría que, no sé qué bueno que estamos haciendo Dos Bocas, pero buena parte de esos recursos los podríamos haber invertido en educación y la sociedad, los niños, las niñas, los jóvenes, creo que los hubieran podido aprovechar mucho mejor. Tecnificación, sí, y como último, un ejemplo del periodismo y algo que vivimos mucho nosotros, obviamente, y como decía un poco Sergio, las bases del periodismo siempre van a estar ahí, la curiosidad y la buena redacción y el buen reporteo y el entendimiento, pero hoy por hoy para el periodismo necesitas muchas otras herramientas que previamente no requerías, herramientas de programación, herramientas de data, de interpretación de data, de edición de audio, de edición de video, es decir, se han complejizado mucho las carreras hacia la tecnología y parte de lo que están planteando en este tipo de modelos educativos no tiene absolutamente nada que ver con esa parte de la tecnología y con esas ciencias bases que te van a permitir poder armar carreras mucho más complejas que son no las carreras del futuro, las carreras del presente. Del presente. Pues que haya suerte en el inicio del ciclo escolar para los niños, para los jóvenes, para los profesores, pero el rezago es tremendo y los retos por delante pues no se ven sencillos. Sergio, muchas gracias. Gracias Juan Pablo, gracias Jorge, los vemos en un ratito. A ti y a Viviana. Gracias por vernos, hasta mañana noche, martes, acá nos encontramos. Pásenla bien.